Buenas tardes, ¿pueden escucharme, muchachos? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿pueden escucharme? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Ha sido un día muy agitado, ¿verdad? No sé cómo haya sido el día de ustedes, pero en el colegio las cosas han estado muy agitadas. Pero ya estamos acá, muchachos, dispuestos a dictar la clase de biología. Y el día de hoy nos toca hablar. Ah, muy bien, bañé a mi perro, dice. Yo también bañé a mi sobrino. No, mentira. No. Bien, listo. El día de hoy nos toca dictar una clase muy importante, que es acerca de la regulación de nuestro cuerpo. Cómo nuestro cuerpo se autorregula. Para que nuestro cuerpo se autorregule, necesita de mensajeros químicos. Chicos, pregunta. ¿Quiénes son conocidos como los mensajeros químicos de nuestro cuerpo? ¿Mm? ¿Quiénes son conocidos como los mensajeros químicos de nuestro cuerpo? ¿Quiénes son? Son las mensajeros químicos. Van a ser las hormonas. Y de esta manera las hormonas van a autorregular o van a regular los diferentes o las diferentes reacciones químicas que se llevan en nuestro cuerpo. ¿Sí? A ver, vamos a comenzar entonces. Claro, Santiago, justamente gracias a esta autorregulación, permite que nuestro cuerpo pueda seguir en equilibrio, pueda seguir en homeostasis. Veamos. Vamos a hablar acerca del sistema endocrino, ¿no, muchachos? A ver, el sistema endocrino, muchachos. A ver, pregunta. ¿Qué órganos constituyen el sistema endocrino? ¿Qué órganos? A ver, ¿quién me responde? Jóvenes, ¿qué tipos de órganos van a formar parte del sistema endocrino? A ver. Ya, el páncreas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipos de órganos? ¿Qué órganos ya? Las glándulas, ajá, el páncreas, el hipotálamo, la hipófisis, en general, las glándulas endocrinas. Muy bien. Glándulas endocrinas, tenemos a la hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, que es la glándula maestra, porque años atrás se creía que era el único órgano que producía hormonas. Conforme los estudios de medicina y anatomía fueron avanzando, pues se descubrió que hay otros órganos que también producen hormonas, ¿no? Como el páncreas, por ejemplo, como el hipotálamo, por ejemplo, que produce 2 hormonas. A ver, 20, le subo 2 puntos en el examen. Aquella persona que me diga, ¿cuáles son las 2 hormonas que produce el hipotálamo? El hipotálamo produce 2 hormonas. ¿Cuáles son? Frío, son 2 hormonas. Te doy una pista de estas hormonas. Una de ellas se encarga de actuar en el miometrio para generar las contracciones para ayudar a que se lleve a cabo el parto. Esta misma hormona, actúa a nivel de las glándulas mamarias, haciéndola que pueda eyectar la leche. Así es, la oxitocina y la vasopresina. Muy bien, Celeste, muy bien, Martín. Muy bien. Preguntas. ¿Qué funciones cumple el sistema endocrino? A ver, niños. ¿Qué funciones creen ustedes que cumple el sistema endocrino? ¿Cuál es la finalidad de este sistema? Muy bien. Mantener en equilibrio el cuerpo gracias a la regulación del propio cuerpo, ¿no? Y para regular el cuerpo necesita de mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos van a ser ¿quiénes? Estos mensajeros químicos van a ser las hormonas.
hormonas. Muy bien. A ver. Ahí está, ¿no? El sistema endocrino se encarga de regular el metabolismo, haciendo que los órganos, llamados glándulas endocrinas, secreten hormonas. Acá tenemos algunos órganos que van a secretar hormonas. Tenemos el hipotálamo, con sus dos hormonas que secreta el hipotálamo, que tú ya me has dicho que es la oxitocina y la vasopresina. Luego tenemos la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis, conocida como la glándula maestra, porque va a ser aquel órgano que produce la mayor cantidad de hormonas en nuestro cuerpo. Se encuentra justo por aquí en esta zona, mira, en esta zona, que se llama pues diencéfalo, que es la parte media del cerebro. Justamente en esta zona que está enmarcada en un cuadradito, hay un hueso que se llama esfenoides, que más o menos tiene esta forma así. Y en esta depresión, en esta forma, ¿no? Se forma como una silla turca, y ahí, ¿no? Descansa la glándula pituitaria, algo así, ¿no? Así va a descansar la glándula pituitaria en el diencéfalo del cerebro. Bien, entonces también tenemos a la tiroides. Bien, la tiroides más o menos se encuentra aquí. Pregunta, ¿quiénes tienen tiroides? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Solo los hombres? ¿Solo las mujeres? ¿O ambos? A ver, ¿quién me da? Ambos, muy bien, Diego, claro que sí. Ambos géneros van a presentar tiroides. Claro que las alteraciones de la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio, mixidema, más va a estar relacionado con la mujer. ¿Por qué con la mujer? Por los mismos cambios de estrógeno y progesterona, ¿no? Por la variación de estas hormonas. Bien, tiroides, que se encuentra tanto en hombres como en mujeres, que es una glándula que tiene forma mariposa. La tiroides secreta una hormona llamada tiroxina, que se encarga de regular el metabolismo de lípidos, de carbohidratos, en general de regular el metabolismo de nuestro cuerpo. Detrás de la tiroides hay otra glándula que se llama paratiroides, que son 4. Mira, 1, 2, 3, 4. La paratiroides produce una hormona llamada paratormona, que va a ser la que se encarga de aumentar los niveles de calcio. ¿Sí? Luego vamos bajando, tenemos a las glándulas suprarrenales. Estas van a secretar hormonas como la adrenalina y noradrenalina, que preparan a nuestro cuerpo para la huida y la lucha. Por ejemplo, cuando tienes mucho miedo, por ejemplo, estás con tu teléfono, chateando ahí, estás en el Instagram viendo Reels, y pasas por una zona muy oscura, y ves que desde la esquina doblan dos chicos así altos, corpulentos, y se acercan. Entonces tu corazón comienza a latir, comienzas a sudar, y ¡pum!, emprendes la huida. En situaciones como estas, tu cuerpo produce adrenalina y noradrenalina. Te preparan para la huida, ¿no? Incluso, jóvenes, cuando tu cuerpo tiene adrenalina, incluso tú no sientes dolor. Ejemplo, algunas veces, también genera cortisol, Santiago, es otra hormona, corticoides, es otra hormona que secreta las glándulas suprarrenales, ¿no? La adrenalina y noradrenalina son otras hormonas que preparan para tu cuerpo para la huida. Ejemplo, ¿alguna vez ustedes, no sé si les ha pasado, por ejemplo, ¿no? Hay personas que sufren un accidente de auto, un accidente de moto, y luego se paran y no sienten dolor y están como si nada. Pero después de unas horas, uy, les comienza todo el dolor, les comienza a doler todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque después del accidente su cuerpo no sentía dolor. Aún así ellos se hayan golpeado, se hayan chacado, de repente hayan tenido un brazo roto, pero no sentían dolor. ¿Por qué creen, chicos? O no sé si a ustedes les ha pasado, que han estado en un accidente y termina,
y no sienten dolor. Claro, por la adrenalina que tiene tu cuerpo, ¿no? La adrenalina, jóvenes, bloquea el dolor. Hasta que pasa, ¿no? Cuando pasa la adrenalina, uff, todo te duele. Bien. El páncreas, jóvenes. El páncreas secreta dos tipos de hormonas que son antagónicas, que tienen funciones contrarias. Si una aumenta, la otra disminuye. Pregunta, ¿cómo se llama la hormona que secreta el páncreas que se encarga de disminuir el azúcar en la sangre? Insulina. ¿Y cómo se llama la hormona que secreta el páncreas que se encarga de aumentar el azúcar en la sangre? Claro, el azúcar es la glucosa, pero ¿cómo se llama la hormona que se encarga de aumentar los niveles de glucosa en la sangre? Toda una pista. Termina con cagón. El nombre de esta hormona termina con cagón. Es el glucagón. Muy bien. El glucagón es la hormona encargada de aumentar los niveles de azúcar en la sangre frente a un cuadro, pues, de disminución de azúcar, ¿no? Frente a la disminución de glucemia, también le dicen, o glicemia. Bien, los ovarios, muchachos. Los ovarios son glándulas mixtas, al igual que el páncreas, porque tienen un lado exocrino y un lado endocrino. La parte endocrina del ovario, jóvenes, ¿qué hormona genera? El estrógeno y la progesterona. Bien. Luego tenemos los testículos, que también son glándulas mixtas. Díganme, muchachos, ¿qué hormona producen los testículos? La testosterona. Muy bien. Listo, entonces ha sido una introducción de lo que vamos a conocer. Bien. Jóvenes, recuerda que las hormonas son mensajeros químicos, pero las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas van a tener ciertas características. Por ejemplo, ya son mensajeros químicos, tú ya lo sabes, alcanzan a todas las células del organismo mediante la circulación sanguínea. O sea que, ¿cómo es esto? O sea que las glándulas endocrinas producen hormonas y estas hormonas son vertidas al torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo es que estas hormonas van a alcanzar a los diferentes órganos a los que van a afectar. Te cuento que una hormona es específica para un órgano y actúa en un órgano específico. En el órgano que actúa la hormona, este órgano se llama órgano diana. Veamos. Las hormonas no crean nuevas funciones, solo modifican las que ya existen. Eso es algo que te van a preguntar, ¿no? Si las hormonas generan o crean nuevas funciones. No las hacen, solo modifican las que ya existen, ¿no? Modifican las que ya existen. Ahí está, justo lo que te decía. Las hormonas van a actuar sobre órganos, actúan sobre órganos específicos. Estos órganos en los cuales las hormonas actúan se llaman órganos blanco o también se llaman órganos diana, ¿no? Estos órganos en los cuales las hormonas actúan, justamente las hormonas reconocen en qué órgano van a actuar porque estos órganos presentan unos receptores específicos para cada hormona. Por ejemplo, ¿no? La hormona liberadora de la tiroxina o la hormona estimulante de la tiroxina, secretada por la glándula pituitaria. Vamos a imaginar que esta es la célula. A ver. Vamos a imaginar que esta es la hipófisis y esta es la célula que secreta la hormona estimulante de la tiroxina. Va directamente a la sangre. Mira, acá está la hormona estimulante de la tiroxina. ¿En qué órgano crees tú que actúe la hormona estimulante de la tiroxina? ¿En el riñón? ¿En el páncreas? ¿En el hígado? ¿En el corazón? ¿En qué órgano? ¿En qué órgano crees tú que va a actuar la hormona estimulante de la tiroxina?
esta hormona actúa en un órgano en específico. Acá está el órgano en específico con sus receptores, esperando a la hormona estimulante de la tiroxina. ¿Qué órgano sería este? Sería la tiroides, ¿no? En la tiroides va a actuar la hormona estimulante de la tiroxina. ¿Por qué? Porque va a estimular a la tiroides a que la tiroides produzca tiroxina. Ya está. La hormona estimulante de la tiroxina no puede actuar en el corazón, no puede actuar en el hígado, no puede actuar en el páncreas. ¿Por qué? Porque no, estos órganos no tienen los receptores para esta hormona. ¿Sí? ¿Qué más? El mecanismo de acción, o sea, ¿qué es lo que hace la hormona? Depende de su naturaleza química. Las hormonas pueden ser de naturaleza proteica, de naturaleza lipídica, ¿no? O sea, pueden ser lípidos, pueden ser proteínas, y la acción de la hormona depende de esta naturaleza, ¿no? Si es un lípido, si es una proteína. Bien, van a ver hormonas hidrosolubles. ¿Qué quieren decir hormonas hidrosolubles, chicos? ¿Qué entiendes por una hormona hidrosoluble? Que se disuelve en agua. Ejemplos de hormonas que se disuelven en agua. Tenemos la vasopresina, la oxitocina, la insulina, la somatostatina y la adrenalina, ¿no? Estas hormonas derivan de péptidos. Y las liposolubles, que se disuelven en grasa, liposolubles, tenemos a las hormonas esteroideas, como la testosterona, el estrógeno, la progesterona, el cortisol, la aldosterona, y las hormonas tiroidea, como la tiroxina. Entonces, justamente la acción de estas hormonas va a depender de su naturaleza química. Si derivan de lípidos, si derivan de proteínas, si son hidrosolubles, si son liposolubles, ¿no? De estas características depende la acción de la hormona. Y bueno, para que una hormona modifique alguna función que ya existe en el cuerpo, no se va a requerir de grandes cantidades de esta hormona. Las hormonas actúan en concentraciones muy bajas, muy bajitas, pero sus efectos son potentes, ¿ya? Las hormonas entonces son mensajeros químicos que van a actuar en órganos diana o células, en órganos en blanco o células diana, ¿no? Y no se requiere de altas concentraciones, ¿no? Se requiere de bajas concentraciones, pero sus efectos son potentes. Muy bien, chicos. Hasta acá. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntitas? Ok, entonces yo les hago las preguntas. Chicos, pregunta. ¿De qué depende la acción de una hormona? ¿De qué depende la acción de una hormona? ¿De qué depende? Depende, ya, depende de lo que el cuerpo necesite y depende de la naturaleza química de esta hormona. Si es proteína, si es lípido, si es amino, si es péptido. Ajá, muy bien, Matías, depende de su naturaleza química. ¿Ya? Muy bien, pregunta. ¿Las hormonas generan nuevas funciones o solo modifican las que ya hay? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las hormonas generan nuevas funciones o solo modifican? Solo modifican, eso tiene que quedar en ustedes claro. ¿Ya? ¿Se necesitan grandes cantidades de hormonas? ¿O cómo trabajan las hormonas? ¿En grandes cantidades o en pequeñas cantidades? En pequeñas cantidades, ¿no? Pero sus efectos son potentes. Bien. A ver. El hipotálamo, muchachos. Pregunta, ¿cuáles son las dos hormonas que producen el hipotálamo? Tienes que saberlo, tienes que saberlo. ¿Cuáles son las dos hormonas que produce el hipotálamo? Lo dijimos al inicio.
¿Cuáles son las dos hormonas? Te doy una pista. La oxitocina y la vasopresina. Muy bien. A ver, dice. Produce la hormona oxitocina y también la hormona vasopresina o llamada antidiurética. No te olvides, ¿ah? Estas dos hormonas son producidos en el hipotálamo. Todo esto es el hipotálamo. Y lo de abajo es la glándula pituitaria o también llamada hipófisis, ¿ya? Entonces el hipotálamo produce dos hormonas, la oxitocina y la antidiurética o ADH o también llamada vasopresina. Vasopresina o antidiurética con sus siglas ADH. Lista. Estas dos hormonas que produce el hipotálamo bajan por estos conductos que parecen como unos toboganes. ¿Los ves? ¿Los ves? Se llaman núcleos supraópticos con sus prolongaciones que van a prolongarse hacia un lóbulo de la hipófisis, ¿no? La hipófisis tiene dos lóbulos, mira. Uno te lo voy a enmarcar con verdecito y el otro te lo enmarco con rojito. Ya está. Tiene dos lóbulos. Un lóbulo anterior, o también llamado adenohipófisis. Acá está. Adenohipófisis. O un lóbulo posterior, o también llamado neurohipófisis. Acá está. Neurohipófisis. Entonces, de nuevo. La hipófisis está formada por dos lóbulos. Lóbulo anterior, o llamado adenohipófisis, y lóbulo posterior o llamado neurohipófisis. Entonces, el hipotálamo produce dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. Estas dos hormonas son transportadas hacia la neurohipófisis. O sea, hasta acá. ¿Hasta acá? ¿Esta es la neurohipófisis? No, esa no es la neurohipófisis. Es transportado hasta acá. ¿Cómo bajan? Por estas terminaciones que conectan el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, en la neurohipófisis, o también llamado lóbulo posterior de la hipófisis, se almacena la oxitocina con sus siglas OXT y la vasopresina con sus siglas ADH, o también llamado antidiurética, ¿no? Ya está. Luego de que está almacenado aquí en el lóbulo posterior, van a ser liberados a la sangre según la necesidad del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. La adenohipófisis es la que produce las otras hormonas de la hipófisis. La adenohipófisis es la que produce las otras hormonas de la hipófisis. Vamos a ver qué hormonas produce la adenohipófisis. ¿Sí? En la siguiente diapositiva. Pero hasta aquí. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas hasta aquí? Ok, entonces yo les hago las preguntas. Díganme cuáles son las dos hormonas que produce el hipotálamo. ¿Cuáles son las dos hormonas que produce el hipotálamo? ¿Cuáles son las dos hormonas que produce el hipotálamo? Son la oxitocina y vasopresina. Muy bien, pregunta. ¿En qué lóbulo de la hipófisis se almacena la oxitocina y vasopresina? ¿En qué lóbulo de la hipófisis se almacena la oxitocina y vasopresina? ¿En qué lóbulo? En el lóbulo posterior, o también llamado neurohipófisis. Ajá, muy bien. Y el lóbulo anterior, o también llamado de hipófisis, produce otro tipo de hormonas que ahora vamos a ver. Bien. No te olvides que la hipófisis se encuentra en una silla turca y en el diencéfalo del cerebro, ¿ya? Reposando en esta silla turca del hueso esfenoides.
Ahí está, miren, acá está la oxitocina y la vasopresina producidas en el hipotálamo, luego bajan al lóbulo posterior y ahí se quedan hasta que sean liberados al torrente sanguíneo según la necesidad. Luego, también se generan otras hormonas inhibidoras y liberadoras que van a bajar al lóbulo anterior para su posterior eliminación. A ver. Se secretan hormonas liberadoras de corticotropina, liberadoras de tirotropina, liberadoras de gonadotropina y la hormona del crecimiento. Pero estas jóvenes bajan al lóbulo anterior para su posterior eliminación al torrente sanguíneo cuando sea necesario. Pero así como hay estas hormonas, también hay otras que te voy a enseñar en el siguiente diapositiva. Ahí está. Esta es la hipófisis, con sus dos lóbulos. Neurihipófisis, o también llamado lóbulo posterior, y adenihipófisis, o también llamado lóbulo anterior. Está ubicado debajo del hipotálamo, ¿no? Se apoya en la base del cráneo, dice, en una depresión de una silla turca del hueso esfenoide, es lo que te estaba diciendo. Presenta dos partes, ¿no? Que son dos lóbulos, lóbulo anterior, o también llamado adenihipófisis, y lóbulo posterior, o también llamado neurihipófisis. La neurihipófisis está constituido por axones que provienen de las neuronas del hipotálamo. ¿Cómo es eso, mis? Acá está. Neurihipófisis. Esos son los axones que provienen del hipotálamo, ¿no? Son los axones que mantienen unido al hipotálamo con la glándula pituitaria, o también llamado hipófisis. En la neurihipófisis se almacena la oxitocina y la hormona antidiurético, también llamada vasopresina, las cuales se van a almacenar ahí y se van a secretar al torrente sanguíneo cuando el cuerpo lo necesite. ¿Sí? La neurihipófisis jóvenes solamente almacena y libera hormonas, no produce, ¿ya? La neurihipófisis, que es el lóbulo posterior, solamente almacena y libera hormonas, no produce. En cambio, el lóbulo anterior, o también llamado adenihipófisis, sí va a producir hormonas, ¿no? Representa el 75% de hormonas, o produce el 75% de hormonas de todo el cuerpo. Entonces, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo les hago las preguntas. Jóvenes, ¿qué lóbulo de la glándula pituitaria genera el 75% de hormonas en el cuerpo? ¿Qué lóbulo? ¿El lóbulo anterior o posterior de la glándula pituitaria, o también llamado hipófisis? Posterior. ¿Posterior? Anterior, muy bien, anterior. Pregunta. La hipófisis se encuentra en una depresión llamada silla turca. ¿De qué hueso? ¿De qué hueso? Justo acá en el diencéfalo. Pero se encuentra en una depresión que forma una silla turca, pero ¿de qué hueso? Del hueso esfenoides. Muy bien. Ahí está, muchachos. A ver, ¿cuál era el lóbulo que iba a producir las hormonas? ¿Qué lóbulo iba a producir las hormonas? ¿La posterior o la anterior? ¿Qué lóbulo? La anterior. Bien, chicos, entonces, la adenihipófisis produce las siguientes hormonas. Tenemos la hormona del crecimiento, o también llamada somatotropina, ¿no? Estimula el crecimiento de tejidos, en especial de los huesos y músculos. Actúa a través de la somatomelina C, que produce el hígado. ¿Cómo es esto? O sea, la adenihipófisis produce la hormona del crecimiento, o también llamada somatotropina, pero esta hormona debería de actuar en huesos y músculos, pero solita no actúa.
necesita de la somatomedina C, que es una hormona que produce el hígado, y juntas recién van a actuar en huesos y en músculos. ¿Para qué? Para ayudar a su crecimiento. Gracias a esta hormona nosotros podemos tomar el tamaño que hemos tomado hasta el día de hoy. Si cuando somos niños y esta hormona se secreta en mínimas cantidades, puedes sufrir de enanismo, ¿no? Puedes sufrir de enanismo o cretinismo. Cuando eres niño y esas hormonas se secretan en cantidades abundantes, puedes sufrir de gigantismo. ¿Qué más? La hormona prolactina, que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias, ¿ya? La hormona prolactina, que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias. La folículo estimulante, que estimula la maduración de folículos ováricos, o sea, permite la ovulación, ¿no? Y en los hombres permite la formación de espermatozoides. A ver, no, me confundí. La folícula estimulante estimula la producción de óvulos en mujeres y la producción de espermatozoides en hombres, ¿ya? De nuevo, la folícula estimulante estimula la producción de óvulos en mujeres y la producción de espermatozoides en hombres. Luego tenemos otra, la hormona luteinizante, que esta es la que permite la ovulación, ¿ya? La folículo estimulante, con sus siglas FSH, va a estimular la producción de óvulos y la producción de espermatozoides. Y la luteinizante permite la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Que ese óvulo salga del ovario y viaje por las trompas de falopio. Eso es la ovulación. Y también la luteinizante permite la producción de hormonas, de otras hormonas, ¿no? Por ejemplo, la luteinizante en el ovario permite que el ovario pueda generar otra hormona llamada progesterona. ¿Sí? O sea, la hormona luteinizante actúa sobre el ovario y hace que este ovario produzca otra hormona llamada progesterona. En los varones, la hormona luteinizante, o también recibe otro nombre esta hormona, recibe la hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig, actúa en las células de Leydig para que éstas puedan producir otra hormona llamada testosterona, ¿sí? Entonces, la folículo estimulante estimula en mujeres la producción de óvulos y en hombres la producción de espermatozoides. La hormona luteinizante en mujeres permite la ovulación. ¿Qué es esto? Que el óvulo pueda salir del ovario e irse por las trompas de falopio. Y en hombres y en mujeres, la luteinizante permite que el ovario pueda producir estrógenos y que en los testículos unas células llamadas células de Leydig puedan producir testosterona. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Voy a borrar. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Tenemos por aquí la hormona estimulante, la tiroxina, justo lo que te decía. ¿En qué órgano va a actuar la hormona estimulante, la tiroxina? O también llamado tirotropina. ¿En qué órgano, muchachos? ¿En qué órgano actuará la hormona estimulante de la tiroxina o también llamada tirotropina? Va a actuar en la tiroides. ¿Qué va a hacer esta hormona? Estimula la tiroides a liberar tiroxina, ¿no? Entonces, la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina actúa en la tiroides y la estimula a producir tiroxina. ¿Qué más? La hormona adrenocorticotropina o las hormonas corticotrópicas, que se encuentran, pues, son secretadas por las glándulas suprarrenales, ¿no? Si ese es el riñón, acá arribita están las glándulas suprarrenales, ¿no? Ahí está justamente sobre la corteza suprarrenal, estimula la producción de glucocorticoides y hormonas sexuales. ¿Cómo es eso mismo? Lo que pasa que, pregunta,
¿Dónde se produce la testosterona? Es una hormona masculina, netamente masculina. Entonces, ¿dónde se produce? En hombres. Justo por ahí lo estaba diciendo. La hormona luteinicente actúa sobre estas células llamadas células de Leydig y hace que éstas produzcan testosterona. Y la testosterona se produce dentro de los testículos. Ajá, muy bien, Santiago. Pregunta. Si la testosterona se produce dentro de los testículos, ¿las mujeres tendremos esta hormona? ¿Las mujeres o en las mujeres habrá testosterona? Si la testosterona se produce en los testículos. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? La mujer no presenta esta hormona, no hay testosterona en las mujeres. Muy probablemente, ¿no? La lógica es correcta. Si la testosterona se produce en los testículos, en unas células llamadas células de Leydig, y las mujeres no tienen testículos, entonces no tienen testosterona. Pero justo acá viene el detalle, que en las mujeres sí hay testosterona, pero no es porque tengamos testículos, sino que hay otra glándula, que es la glándula suprarrenal, que en mujeres va a producir testosterona, al igual que en los hombres, ¿no? Los hombres presentan también hormonas como estrógeno y progesterona, pero no tienen ovarios. Entonces, ¿dónde se producen? Se producen en la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces, la glándula suprarrenal va a producir también hormonas sexuales y glucocorticoides. ¿Quiénes son los glucocorticoides? La adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Siguiente. Justo acá. Tenemos la oxitocina, ¿no? Que fue producida por el hipotálamo y almacenado por el lóbulo posterior o también llamado neurohipófisis. La oxitocina facilita la eyección de la leche materna, que la leche puede salir al exterior, para la redundancia. La oxitocina también produce la contracción del útero frente al parto. Y pues ahora en estos últimos estudios también se ha afirmado que la oxitocina es una hormona también que el cuerpo secreta en sus estados de felicidad, de placer. Cuando terminas de comer y dices, ¡ah, qué rico he comido! Te sientes relajado, te sientes extasiado, porque tu cuerpo está liberando oxitocina. Cuando das un abrazo, te dan un abrazo, te sientes relajado, te sientes amado, te sientes tranquilo, porque tu cuerpo está liberando oxitocina. ¿Sí? Entonces la oxitocina también está relacionado con el placer, con el éxtasis, con la felicidad. ¿Sí? Y luego tenemos la hormona antidiurética, que también ha sido producida por el hipotálamo y almacenado por el lóbulo posterior, que actúa a nivel del riñón, favoreciendo la reabsorción del agua, ¿no? La hormona antidiurética también es llamada, pues, vasopresina. Bien, bien, bien. ¿Tienen preguntas hasta acá, niños? ¿Preguntas? ¿Preguntitas? Ok. Entonces, jóvenes, vamos a hablar de la tiroides. Miren acá. La tiroides es un órgano, una glándula endocrina en forma de mariposa que se encuentra justo por aquí, en el cuello, ¿sí? Presenta células foliares y una membrana basal, ¿no? Se encuentran las células parafoliculares o también llamadas células C que van a producir calcitonina. Ya, a ver. Resumen. La tiroides produce dos hormonas, ¿ya? La tiroides produce dos hormonas. ¿Quién me dice cuáles son las dos hormonas que produce la tiroides? ¿Mm? La tiroides produce dos hormonas, two hormonas. ¿Quién me dice cómo se llaman estas dos hormonas que produce la tiroides? Bueno, tres, en realidad ya, son tres. ¿Cómo se llaman? Se llama tirotropina, tiroxina, muy bien. La tiroxina, es una hormona. ¿Cuál sería la otra? ¿Cuál sería la otra?
Tiroxina, muy bien. ¿Cuál es la otra? La triyodotironina. La tiroxina, la triyodotironina, y te falta uno. Son tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Muy bien. Tiroxina, o también llamado tetrayodotironina. La triyodotironina, parece una trabalengua, y te falta una hormona que comienza con cal. Es la calcitonina. Sí, estas son las tres hormonas que produce la tiroides. La tetrayodotironina, o también llamado tiroxina, o la T4. La triyodotironina, o la T3. Y la calcitonina. Estas son las tres hormonas que produce la tiroides. La tiroides se encuentra en la región anterior, hacia adelante, ¿no? Media del cuello, delante del tráquea de la tráquea y de la faringe. Tiene la forma de una mariposa o de una letra H. Presenta dos lóbulos. 1, 2. Derecho e izquierdo, ¿no? Y va a producir tres hormonas. La tetrayodotironina o tiroxina o T4, la triyodotironina o la T3 y la calcitonina. ¿Sí? La T4 y la T3 estimulan el crecimiento, desarrollo y aceleran el metabolismo, ¿ya? Y la calcitonina se va a encargar de disminuir los niveles de calcio de la sangre. ¿Sí? Cuando los niveles de calcio de la sangre son muy elevados, la calcitonina sale. ¿Qué órgano de tu cuerpo te ayudará a reabsorber calcio de la sangre? A ver. ¿Qué órganos de tu cuerpo reabsorbe calcio? Entonces la calcitonina va a estos órganos, les toca la puerta a sus células y le dicen, hey, células, ábranse y dejen pasar calcio. Pero ¿a qué órgano irá la calcitonina a decir que absorba el calcio de la sangre? ¿Qué órgano se caracteriza por necesitar calcio para crecer? Los huesos, así es. Entonces los huesos están aquí y la calcitonina va y le toca la puerta. Oigan, osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, que son las células del hueso. Abran sus membranas, dejen pasar calcio. Hay mucho calcio en la sangre. Y como estas células tienen los receptores de la calcitonina, se abren y dejan pasar calcio hacia el interior. Y de esa manera, las células del hueso reabsorben calcio de la sangre, por orden de la calcitonina. ¿Quién produce la calcitonina? La tiroides. ¿Quién estimula la tiroides a producir estas hormonas, T3, T4, calcitonina? La hormona estimulante de la glándula tiroidea producida por la hipófisis. Y así, muchachos. Bien. Salgamos al receso. Nos pasamos 2 minutos, muchachos. Salgamos y regresemos 5:37, que son los 15 minutos que ustedes necesitan para recuperar belleza, recuperar energía. Pero los quiero aquí a todos. ¿Cuántos son? 47 estudiantes. Los quiero a todos. Bien. Nos vemos en 15 minutos, muchachos. Muevan las patitas.